Hola, buenos días, bienvenidos. Yo soy Luis H. Reyes, soy profesor del Departamento de Ingeniería Química y de Alimentos. Y pues nada, hoy vamos a hablar un poquito acerca de este tema bastante interesante y fascinante, que es la biotecnología de alimentos. Entonces, a modo de introducción, tenemos que hablar un poco de qué es un alimento. Pues un alimento es cualquier elemento que es vital para cada ser humano, son vitales, y nuestros cuerpos, y esto es algo que va a ser de pronto bastante importante más adelante, es que nuestros cuerpos están formados de células, el cual necesita nutrientes para funcionar, ¿sí? Nuestro cuerpo está conformado de los mismos nutrientes, de las mismas composicionalmente idénticos, o al menos muy parecido a lo que es nuestro alimento. Y los alimentos, digamos, la idea es que provean esa energía que es necesaria para que el cuerpo realice todas estas actividades diarias. Pero quiero recalcar de nuevo, y aquí lo que vamos a hablar un poquito es de biotecnología de alimentos, pero quiero recalcar esta parte que nosotros tenemos la misma composición que los alimentos que consumimos, ¿vale? Por definición, pues encontré dos diferentes definiciones de qué es un alimento. Algunas personas hablan que un alimento es una sustancia que es comestible, que proviene de plantas animales, que pueden ser asimiladas por un organismo para producir energía. Esa energía se utiliza ya sea para estimular crecimiento y para mantener la vida. ¿Listo? Pero aquí lo importante es que solo están restringiéndolos a plantas y animales. Encontré una un poco más amplia que dice alimento hace referencia a cualquier sustrato que contiene nutrientes tales como carbohidratos, proteínas y grasas. Todos esos nosotros los llamamos macromoléculas y son los componentes principales de nuestra, digamos, de nuestro cuerpo. Y al ingerirse, un organismo vivo lo metaboliza en energía y en más tejidos, o sea, sirve para mantener vida y para crecer. Aquí lo importante que quiero que de pronto entendamos, no es de entender, sino que caigamos en cuenta de la diferencia de las definiciones, es que el alimento hace referencia a un sustrato. Cuando hablamos de un sustrato, es algo que tiene nutrientes, pero en ningún momento nos está diciendo cuál es el origen de ese sustrato. Y ese sustrato, en este caso, la idea es que contenga todas esas grandes moléculas que necesitamos en nuestro organismo. Pero el sustrato como tal no depende solamente de plantas o de animales, sino que pueden venir de otras fuentes, como por ejemplo microorganismos. Entonces, les hablo de un poco, de pronto quise arrancar por esa pequeña definición, porque para nosotros va a ser importante cuando definamos qué es biotecnología. ¿Listo? ¿Qué es biotecnología? ¿Cómo esta va a ser aplicada a la industria de alimentos? Puede ser aplicada. Lo que vamos a hacer acá es que les voy a dar un muy breve brochazo sobre las diferentes aplicaciones que existen dentro del mundo de la biotecnología en la industria alimentaria. Es importante que tengamos presente, digamos, que ustedes caigan en cuenta que este mundo es muy grande como para condensar en 15 minutos, pero sí es una bienvenida y sí es una bienvenida a este mundo y también un llamado a que sigan buscando, sigan explorando, revisen todo lo interesante que hay detrás de la biotecnología en esta industria. Entonces, sin más preámbulo, primero tenemos que definir qué es biotecnología. Biotecnología es una composición de tres diferentes palabras, de tres diferentes partes. Bio tiene que ver con vida, con cualquier cosa que tenga una composición originalmente biológica. Y eso es importante. Vamos a ver por qué. Tecno es con herramientas y logía es el estudio de. Lo importante acá es la parte de las herramientas. Cuando nosotros hablamos de la biotecnología y de biotecnología en alimentos, industrial, lo que sea, estamos hablando de una serie de herramientas que podemos utilizar para diferentes fines. Nosotros no estamos hablando de un fin en sí mismo, estamos hablando de herramientas que podemos utilizar. Entonces, por definición, y esa es una de las definiciones más utilizadas,
La biotecnología es cualquier aplicación tecnológica que use uno de los siguientes. Utiliza sistemas biológicos. Cuando hablamos de sistemas biológicos, estamos hablando de ecosistemas, de consorcios bacterianos. Estamos hablando de sistemas en los que se involucran más de un organismo. ¿Listo? Que están conviviendo, que están creciendo al tiempo, que están utilizando recursos uno del otro, que están cooperando, ¿sí? Y forman sistemas. O también pueden ser organismos vivos, pero es una aplicación de esto. Cuando decimos organismos vivos, nos vamos a referir a plantas, animales, a hongos, a insectos, a bacterias, a levaduras, cualquier organismo, algas, o nos vamos a referir a las partes de estos. Nos podemos referir a enzimas, proteínas, carbohidratos, a lípidos o a cualquier componente de estos. Y esta aplicación se usa para fabricar o para modificar un producto. Esto es clave dentro de las aplicaciones que les puedo mostrar. Pero también puede utilizarse la biotecnología de alimentos para mejorar plantas o animales, para hacer lo que llamamos plantas transgénicas, por ejemplo, o animales transgénicos. Hacer modificación genética de organismos para mejorar características de estos. O también para desarrollar organismos para usos específicos, como por ejemplo modificación de organismos como diferentes bacterias para la producción de enzimas que van a ser utilizadas en la industria de alimentos. Eso lo vamos a ver a través de esta pequeña charla que tenemos. Entonces, la biotecnología como tal es una ciencia que es interdisciplinar. La biotecnología no la hacemos los ingenieros, pero la biotecnología tampoco la hacen los científicos, los biólogos. Es una ciencia que, es, que incluye muchísimas diferentes componentes. Aquí les listo alguna de ellas. La biotecnología, hay biólogos, hay gente que trabaja en ciencia de alimentos, hay ingenieros, hay médicos, hay microbiólogos, evidentemente, hay enzimólogos, genetistas, economistas, ingenieros de sistemas, bioquímicos, bioestadistas, en fin. Es una ciencia que es muy amplia y el llamado siempre es a que trabajemos en grupos multidisciplinares, porque es la forma en la que podemos avanzar este tipo de aproximaciones. Aquí les voy a hablar un poco de algunos ejemplos en las que la biotecnología en general tiene aplicaciones. Estas aplicaciones son en general de la biotecnología. La primera que encontramos es la biotecnología roja, que es la biotecnología médica, la biotecnología farmacéutica, que es la que está encargada de de la producción de diferentes productos o de la elaboración de diferentes procesos asociados con el bienestar humano a nivel médico. Entonces, aplicaciones comunes, tenemos lo que está sucediendo ahorita con la pandemia, el desarrollo de vacunas, es una aplicación directa de biotecnología. Desarrollo de vacunas, el desarrollo de nuevos antibióticos por problemas que tenemos de resistencia antibiótica por uso desmedido de antibióticos. El desarrollo de hormonas, como por ejemplo la insulina para el tratamiento de diabetes tipo 1 o diabetes tipo 2, y que son enzimas, digamos hormonas, que en este caso están, las que tenemos en el mercado hoy en día son de origen recombinante, es decir, las se están produciendo hoy en bacterias y en levaduras, pero son insulinas humanas, no son humanizadas, son humanas, es decir, la misma estructura, es la misma secuencia, es la misma enzima, pero producida en otro planeta. Se trabaja bastante en ingeniería de tejidos, como por ejemplo lo que ven ustedes en la gráfica, en el diagrama que está mostrado a la derecha. Tenemos tratamiento de células madres, lo que ustedes ven ahí es tratamiento de células, con células madres mesenquimales, son las células madres que se obtienen de tejidos de nuestro cuerpo, punto donde los encontramos bastante en el tejido adiposo, la grasa corporal. Estas células pueden aislarse, pueden expandirse
y pueden utilizarse, digamos, en este caso particular, es la extracción de vesículas extracelulares de estas células madres mesenquimales para, para ayudar en el tratamiento de diferentes enfermedades en diferentes tejidos como cerebro, pulmones, hígado y demás. Este es uno de los, digamos, de las terapias que tiene un futuro más cercano. Se ha utilizado también bastante para tratamiento contra el cáncer, particularmente después de procesos de de quimioterapia, donde hay una destrucción grande de varios tejidos. Hay tratamientos posteriores con células madres, de hecho hay tratamientos con células madres hematopoyéticas para, para tratamiento de cáncer como de leucemia o linfomas. Tenemos como ejemplo la biotecnología industrial, biotecnología ambiental, que tiene que ver con también llamada biotecnología verde, biotecnología gris, tiene que ver con todo lo que tiene que ver con la producción de diferentes biocombustibles, la obtención de diferentes biocombustibles y también para diferentes tratamientos de aguas residuales, por ejemplo. Tenemos el caso clásico del bioetanol, producido en Saccharomyces cerevisiae, de diferentes otros organismos utilizando diferentes fuentes de carbono. Tenemos desde producción de caña, desde utilizar caña, utilizar desechos como material celulósico. También tenemos la producción de biogás, que también es una fuente de energía bastante importante que proviene de diferentes procesos de digestión anaeróbica. La producción de biodiesel es un proceso de esterificación de un glicerol y ácidos grasos. Y estos ácidos grasos, como les dije, la biotecnología tiene que ver también con las partes de los organismos. En este caso, tiene que ver, estos ácidos grasos pueden ser obtenidos de algas hiperproductoras de ácidos grasos, como clorela, por ejemplo, que después esos ácidos grasos se purifican, se separan del agua, por ejemplo, y se hace el proceso de transesterificación con glicerol. Eh, Tenemos el caso de la bioremediación, que es el tratamiento de residuos. Generalmente, pues, lo que hace un proceso de bioremediación es remediar un daño ambiental. Tenemos casos de organismos que son capaces de consumir alcanos y diferentes compuestos alifáticos y se utilizan para, para tratar de hacer remediación de suelos contaminados, de fuentes hídricas contaminadas y demás. Entonces, este es otro de los clásicos ejemplos que tenemos de la biotecnología en estos diferentes frentes. Y pues el que más nos interesa en este momento es la biotecnología de alimentos y bebidas, ¿sí? Y ahí me voy a parar un poquitico a hablar de diferentes ejemplos que tenemos en estas industrias. La innovación de la industria alimentaria ha tenido, pues, ha tenido muchos matices, ha estado enfocado en diferentes frentes. Y esta innovación en la industria alimentaria tenemos ejemplos como, por ejemplo, como la utilización de diferentes coproductos. Es el caso de la utilización de suero de leche para la producción de queso ricoso. Tenemos biotecnología de insumos que se refiere a la producción de plantas o diferentes alimentos que en realidad son insumos para algo más, como por ejemplo caña de azúcar para la producción de plásticos, ¿sí? Puede ser uno de esos ejemplos. Innovación en diferentes formas de procesar células y tejidos. Tenemos el caso del diseño de nuevos bioreactores que son utilizados para la producción de carne en bioreactor o a través de células, creo que esos son fibroblastos, no recuerdo muy bien, que crecen en bioreactores y que se genera un número importante de forma que tenemos carne. El desarrollo de alimentos funcionales, como el ejemplo que todos ustedes han visto en algún lado, que es el yogur con probióticos. El yogur con probióticos, el yogur por sí ya tiene microorganismos, pero generalmente se hacen procesos de pasteurización para extender su vida útil, destruyen los microorganismos y después son funcionalizados
con una adición extra de organismos de origen, son bacterias acidolácticas, que vamos a mirar más adelante, para aumentar sus propiedades beneficiosas. En este caso, los probióticos tienen un efecto positivo en nuestra microflora bacteriana y que ayuda a mejorar procesos digestivos. Tenemos los procesos de preservación y conservación, que son quizás de los procesos biotecnológicos más antiguos que hay. ¿Sí? Tenemos todo el proceso de encurtidos de vegetales, por ejemplo, los encurtidos también de carnes. Todos son procesos de preservación dentro de esta industria. Y por último, algún ejemplo es lo que está pasando. Ustedes todos nos dimos cuenta en medio de la pandemia, cuando hacíamos domicilios, de un momento a otro el producto dejó de llegar. Y empezamos a cambiar el proceso de empacado. Y ahora estamos utilizando materiales que de hecho provienen de fuentes alimentarias, generalmente de residuos de estas fuentes, ya sea mediante utilización de materiales celulósicos, de cáscaras de plantas, o utilizar diferentes almidones, como en el caso de bolsas, que son que las bolsas hechas de almidón, basadas en almidón, que son degradables, usted las deja y se desaparecen. Entonces, hay muchísima innovación en la industria alimentaria y lo que traigo hoy es hacer un par de ejemplos. Y estos ejemplos los decidí dividir en dos. Primero voy a hablarles un poco de toda la tecnología, de cómo la tecnología enzimática está presente en la industria alimentaria, y después voy a hablarles de cómo la tecnología microbiana está en la industria alimentaria. Voy a ser muy rápido porque tenemos 15 minutos y creo que ya estoy pasando. Ser rápido. Cuando hablamos de la tecnología enzimática, estamos hablando de enzimas, estamos hablando de la aplicación de enzimas como una herramienta. Una enzima es un catalizador biológico, es una proteína que tiene la capacidad de acelerar o por lo menos de facilitar reacciones químicas, ¿listo? Reacciones bioquímicas. Una de las ventajas con las enzimas es que existen en nuestros cuerpos o en el cuerpo de todos los organismos vivos. Y todos los organismos vivos, no vivos, a veces con virus, es debatible, todos los organismos vivos crecemos en condiciones suaves, en condiciones, lo que nosotros llamamos temperatura ambiente. Y la temperatura ambiente puede cambiar un poco, pero siguen siendo condiciones relativamente suaves. Entonces son temperaturas bajas, los pH no son extremos, siempre hay agua, y además son biodegradables. Entonces, eso es generalmente la razón por la cual las enzimas se utilizan bastante en la industria alimenticia. Hay diferentes tipos de enzimas, hay 6 diferentes clases de enzimas que llevan a cabo diferentes reacciones bioquímicas, y yo no voy a entrar en detalle, pero lo que sí quiero contarles es que en general las enzimas tienen tres grandes funciones. La una es que cambia un compuesto por otro, ¿sí? O un grupo funcional por otro. La segunda función es que puede cortar, ¿vale? Puede cortar un compuesto grande que lo puede fragmentar en fragmentos más pequeños. Y la tercera es que puede pegar, puede unir. Entonces, esas son las tres grandes funciones que tienen en sí. Así hayan 6 diferentes clases. Puede sustituir, puede cortar o puede pegar. ¿Listo? Eso es lo que hace, es el tipo de reacciones que puede mediar. Esas son las reacciones que ocurren en todo lado. De todas formas, las reacciones que ocurren en todo lado. Y estas enzimas, perdón, de origen microbiano en este caso, que encontramos en el paper que está en la parte inferior, estas enzimas pues, son utilizadas en muchísimas industrias. En la industria de lácteos, en la industria de ganadería o en la industria de bebidas. Algunos ejemplos rápidos es el uso de pasas, por ejemplo, para ayudar a la maduración de quesos. Tenemos el caso de silanasas y de amilasas que se utilizan para el mejoramiento de la harina, para hacer diferentes tipos de, de baking goods. No sé cómo se llama. Y
diferentes enzimas que son utilizadas para la generación de diferentes bebidas, como por ejemplo están las aminasas, que se utilizan bastante para la síntesis de iones, que es una de las enzimas involucradas en el proceso de maceración en la elaboración de cerveza. Tenemos celulasas para mejorar la gluconeación de frutas, ¿sí? Y al lado derecho ustedes van a encontrar todos los organismos de los cuales se obtienen esas enzimas. Pero aquí les voy a contar el ejemplo de un par de enzimas bastante utilizadas en la industria cotidiana. Las hemos visto, hemos estado en contacto con ellas más de una vez. Y la primera son las pectinasas. Las pectinasas son un conjunto de diferentes enzimas. Abajo tengo 5 diferentes tipos o diferentes pectinasas. La polimetil galactosidasa, la pectindiasa, la pectatoiasa. Todas estas enzimas lo que hacen es romper. Si se dan cuenta, son diasas, glucanasas, siempre están cortando. Entonces, lo que hacen es romper diferentes grupos pectinos, que son los componentes de lo que nosotros llamamos la pectina, que es la macromolécula, el número más grande existente en las frutas. Y ese polisacario, la pectina, es lo que da origen a ese juice, a esa turbidez que tienen los diferentes jugos. Las pectinasas se usan bastante en la industria alimentaria para precisamente eliminar y para ayudar en los procesos de clarificación de esos jugos. Entonces, en el lado de la derecha, abajo tenemos 4 diferentes jugos cítricos de limón, de lima. Recordemos que el lemon para nosotros es lima y el lime para nosotros es limón. Es una vaina rara, pero el limón chiquitico verde para ellos es lime. La naranja y el grapefruit, la toronja, tenemos los 4 diferentes jugos cítricos y al lado izquierdo tenemos el mismo jugo después del proceso de clarificación por pectinasas. Es una forma de mejorar la apariencia, a veces no solamente es mejorar la apariencia, sino que cuando estos jugos entran a ser parte de componentes de diferentes otros, digamos, productos, eh, se necesita un jugo clarificado de forma que no afecte otras propiedades macroscópicas a nivel reológico de nuestro producto final, porque esa turbidez se debe a proteínas solubilizadas que pueden afectar cómo esos productos finales pueden comportarse. Quizás nosotros lo único que necesitamos tener es ese sabor, darle jugo clarificado, más no todas esas proteínas y fibras que están flotando. En realidad son fibras, son las peptinas que están flotando en nuestro jugo que puede afectar el producto. Entonces, esta es una de las más utilizadas en la industria. Lo que hace es cortar, rompe la pectina y ayuda a clarificar los jugos. Otra de las enzimas bastante utilizadas en toda esta industria es la quimosina y está utilizada en la industria de los lácteos. La quimosina es una enzima que es capaz de romper una proteína en particular que se llama la capa caseína. A la derecha, ustedes se van a dar cuenta de algo que se llama la micela de la caseína. La micela de la caseína es lo que hace que cuando nosotros tenemos leche, la leche en realidad es agua con un montón de proteínas suelta y grasa. ¿Listo? Eso es lo que es leche. La leche es agua, proteína y grasa, no más. Una cantidad de vitaminas y otras cosas, pero eso. Dale, esas proteínas que están en nuestra leche, en realidad es un coloide, ¿sí? Es una dispersión de micelas, de conjuntos de aglomerados de diferentes proteínas que son insolubles. Las proteínas son insolubles, pero están solubilizadas porque dentro de esa micela, ustedes ven en la submicela de la caseína, tenemos unos grupos que son altamente hidrofílicos y están saliendo, esas cadenas están saliendo
de esa micela y son las cadenas de la capa caseína. La capa caseína es lo que estabiliza esa micela y hace que no se precipite toda esa proteína, no se precipite toda la proteína de la leche. Pero nosotros siempre hemos escuchado que la leche se puede cortar. Cuando la leche se corta, en realidad lo que usted está haciendo es desestabilizando esa micela. ¿Listo? Usted está desestabilizando el producto. Y usted puede desestabilizarla de dos maneras. Ahorita vamos a volver a la de la izquierda, pero la de la derecha. La primera forma de desestabilización es eliminando a la caseína. Cuando eliminamos a la caseína, cuando cortamos a la capa caseína, eso lo hace una enzima. Cuando eso ocurre, todos esos micelas se desestabilizan y empiezan a unirse, a formar primero flóculos y luego a formar coágulos y se sedimentan o flotan, cualquiera de los dos, en este caso flota. Y es lo que da origen al cuajo, a la cuajada. Esa cuajada, perdón, la cuajada, el cuajo y la quimosina es lo mismo. ¿Listo? Lo que siempre se ha utilizado para hacer quesos de cuajo es quimosina. Pero esa cuajada es el origen, es la base para hacer diferentes quesos. Y pues nada, se hace por una enzima muy utilizada en la industria de los lácteos, que es la quimosina. Eso da origen a dos diferentes productos. Cuajada y el suero de leche. El suero de leche es el que se utiliza para otras aplicaciones y en realidad es un subproducto de la industria eh, quesera. ¿Listo? Otra de las enzimas bastante utilizadas en la industria de los lácteos es la beta-galactosidasa. La beta-galactosidasa es una enzima que se encarga de romper la lactosa en sus dos diferentes componentes, en galactosa y en glucosa. Esa ruptura a través de esta enzima, hace que la leche pues, no tenga lactosa. Podamos tener leche lactosada para todos los que sufrimos de intolerancia a la lactosa, que cada vez somos más. Y nuestra tendencia es hacer cada vez más intolerantes. Y esa beta-galactosidasa, pues nada, es lo que hace, por ejemplo, que no tengamos lactosa, pero que también nuestra leche deslactosada se sienta más dulce. Se siente más dulce, y en realidad es más dulce porque el poder edulcorante de la glucosa es mayor que el de la lactosa. Entonces nos sabe más dulce la leche, o al menos diferente. A mí me sabe dulce. Y se debe a que en el proceso de deslactosamiento estamos produciendo glucosa. Esa beta-galactosidasa que se utiliza para romper también puede ser utilizada para pegar, dependiendo de la concentración que haya de esa lactosa. Empresas grandes de leche tienen mucha lactosa que se produce en sus procesos de elaboración de queso. Cuando se produce el queso, se cae todo, como acabamos de ver, se caen las micelas, que es toda la proteína, pero en el medio queda el suero de leche y además queda la lactosa. Esa lactosa que queda en el medio del cultivo, pues, esa lactosa que queda en el medio del cultivo se puede utilizar para, digamos, si está bastante concentrada la lactosa, la beta-galactosidasa funciona uniéndolas. Y esa unión, que es un proceso de polimerización, da origen eh, a unos compuestos que se llaman los galactoligosacáridos. ¿Sí? Estos galactoligosacáridos, o los GOS, son unos compuestos que se llaman prebióticos. Los prebióticos son compuestos que facilitan el crecimiento de los probióticos en nuestra flora intestinal. Entonces, es un suplemento alimenticio bastante utilizado. Es muchas veces se funcionalizan diferentes alimentos con prebióticos y facilitan que nuestra flora intestinal crezca de una forma, digamos, contenta, los galactoligosacáridos. Y se utiliza la misma enzima, la beta-galactosidasa. Y por último, tenemos que la industria enzimática está metida en los edulcorantes de una forma impresionante. A partir del almidón, que está en la parte superior de este esquema,
que está publicado en ese paper que está anterior. De ese almidón se pueden hacer diferentes cuestiones enzimáticas para obtener muchísimos compuestos edulcorantes. Tenemos primero todo el proceso de liporeacción, que lo que hace es, ese almidón es un polímero sólido, que lo pasa por un proceso de hidrólisis y se corta a través de una enzima que se llama la alfa-amilasa para producir destrin, que es básicamente un montón de azúcar eh, de cadena lineal o ramificada, cualquier de los. Pero a partir de ahí se pueden utilizar diferentes enzimas para hacer diferentes tipos de degradaciones. Por ejemplo, podemos seguir utilizando amilasas de diferentes fuentes para hacer una digestión mucho más corta que nos permite obtener compuestos como la lactosa y la maltotriosa, también que es un edulcorante. Podemos utilizar la amiloglucosidasa para obtener sirope, nosotros llamamos el high glucose syrup, el sirope de glucosa, que ahí podemos hacer dos cosas, podemos utilizar glucosas isomerasas, que lo que hace es cambiar la glucosa a una fructosa, y obtenemos el sirope de fructosa, que podemos pasar a procesos de cristalización y tenemos azúcar convexado, azúcar cristalino. También podemos utilizar betamilasas, que estas betamilasas pueden ser utilizadas también para tener siropes de maltosa, que son bastante utilizadas en la industria de confitería, o podemos obtener incluso ciclodextrinas haciendo modificación con diferentes enzimas. Entonces, hay muchísimos edulcorantes que pueden obtenerse a partir del almidón. Y todo se hace a través de tecnología enzimática. Y con esto, les quería contar algunos ejemplos de cómo las enzimas pueden ser utilizadas en estas industrias. Por otro lado, tenemos la industria microbiana, que va a ser un poco más corto, pero la industria microbiana hace relación a todo lo que tiene que ver con la aplicación de microorganismos como herramienta para hacer modificaciones. ¿Y por qué vamos a utilizar microorganismos? Ahí se me quedó enzimas, perdón. ¿Por qué microorganismos? Primero porque se han utilizado a través de la historia de la humanidad. O sea, es una vaina. Los microorganismos han estado con nosotros desde que nosotros existimos y antes. ¿Sí? Desde antes que nosotros existiéramos ya había microorganismos. Utilizan también condiciones fáciles de operación. La mayoría de microorganismos son mesófilos, o sea, es decir, crecen entre 30 y 40 grados Celsius. Y además producen complejidad organoléptica en los productos, es decir, dan sabores interesantes y dan sabores raros, curiosos, chéveres, ricos a los productos que consumimos. Esa versatilidad no la necesita. Eso ocurre porque el microorganismo es un ser vivo. Para ser un ser vivo produce muchos compuestos que dan esos sabores. Algunos ejemplos clásicos de microorganismos utilizados en la industria alimentaria. Tenemos todos los microorganismos utilizados en la industria láctea, que la mayoría de ellos son diferentes tipos de lactobacillus, de bacterias acidolácticas. Tenemos ejemplos de diferentes hongos, ¿sí? Que son utilizados para hacer producción de ácido láctico en la producción de diferentes compuestos como la salsa de soya o como el sauerkraut, que es todo el proceso de vegetales. Adición de generación de diferentes minerales, por ejemplo, el acetobato, que se utiliza, o sea, digamos, eso que todos ustedes, digamos, los papás de ustedes, yo lo he hecho, se hace vinagre en la casa, se hace utilizando acetobato y generalmente es algún jugo, es un jugo de manzana y se hace vinagre de manzana. Entonces tenemos muchísimos ejemplos y también les voy a contar un par de ellos, ¿vale? Y con eso cerraremos esta pequeña charla. Evidentemente, donde más podría yo hablarles, y he hablado clases completas de 48 horas, es acerca de cómo los microorganismos son utilizados en la industria de alimentos, en la industria de bebidas.
El ejemplo clásico y que a mí me gusta hablar es de Saccharomyces cerevisiae. Saccharomyces cerevisiae es la levadura del pan. La levadura que se utiliza para el pan, que utilizamos para hacer pan, es la misma levadura que utilizamos para hacer cerveza, sidra, vinos, whisky. A veces no es la misma Saccharomyces cerevisiae, pero sí es de los Saccharomyces. Entonces tenemos Saccharomyces urbano, que es la que se utiliza en realidad para la uva, pero muchas veces también hay Saccharomyces cerevisiae. Para la sidra hay algunas cepas diferentes que son capaces de utilizar fructosa en el cuerpo. Y para alcoholes, digamos, como los destilados, como los espirituosos, como el whisky, se utilizan Saccharomyces cerevisiae que han sido modificadas ya sea genéticamente o a través de procesos de selección, de procesos de evolución vegetativa, para tolerar altas concentraciones de alcohol, para producir hasta 10%. Entonces, ¿por qué esa levadura es tan versátil? ¿Por qué ese organismo es tan versátil? Primero, porque produce alcohol. La parte inferior ustedes ven que produce alcohol. ¿Listo? Eso es bastante importante porque todos esos son bebidas alcohólicas. Pero además de esto, dependiendo de la fuente de carbono, que es qué le damos de comer a esta levadura, en el caso de la cerveza le estamos dando cebada malteada, chamosto, en el caso de la sidra le estamos dando manzana, en el caso de los vinos le estamos dando uva. Dependiendo de estas fuentes de carbono, estos microorganismos son capaces de producir, de metabolizarlos de forma distinta y producir diferentes compuestos que van a darle notas interesantes de sabor a estas bebidas. Entonces tenemos que a veces pueden producirse gliceroles que ayudan a mejorar el cuerpo del producto y acetilos que se tiran del producto y sabe feo, igual que el ácido sulfídrico, ¿sí? Diferentes compuestos como el eh, compuestos como los aceites, los aldehídos, los ácidos, los ketoácidos túricos, creo que es que se llaman así, los alcoholes superiores, todos estos compuestos pueden favorecer el sabor, hacen que hayan sabores un poco interesantes, pero también son los que favorecen bastante el de guayaba. Entonces es unas por otras, hay unas por otras. Tenemos sabores como por ejemplo los provenientes de los ésteres y los ácidos grasos y algunos monoterpenos, que son los que dan sabores a frutas, especies, todos tienen los polifenoles. Entonces son los sabores a clavo, los sabores picantes, pero también los sabores dulces de los ésteres. Entonces, debido a esa variedad tan grande que podemos obtener de la levadura, esos sabores no los vamos a poder replicar a partir de prima. Entonces, la Saccharomyces cerevisiae es bastante utilizada por todo esto. En el caso de las, no voy a extender mucho, puedo extender bastante. Pero bueno, ese es un ejemplo clásico de una levadura muy utilizada en la industria alimentaria. Es importante recalcar, antes de pasar a esta diapositiva, que una de las cosas con trabajar con estos organismos es que muchas veces pensamos que son cosas negras. Entra comida y salen productos, pero lo que ocurre dentro de esos organismos es muy complejo. Ustedes se dan cuenta de la cantidad de reacciones químicas que está ocurriendo dentro de una levadura y esas son poquitas, esas son solo las que nos interesa hablar. Pero la cantidad de reacciones que ocurren son muchísimas y de enzimas. Lo que hace que nosotros también tengamos poder de modificarla genéticamente, tema que no voy a hablar acá, pero es lo que da pie a toda esta tendencia de los organismos modificados y el beneficio que pueden tener y también las consideraciones éticas que debemos tener en cuenta cuando los utilizamos. Otro de los microorganismos bastante utilizados en la industria, sobre todo en la láctea, son todos los probióticos, específicamente unos organismos que se llaman las bacterias acidolácticas. Las bacterias acidolácticas se llaman así porque son capaces de producir ácido acético, ácido láctico, ¿sí? Y utilizan lactosa como fuente de carbono. Siendo así, si consumen lactosa, pues son microorganismos que crecen en leche.
Cuando estos organismos crecen en leches, generalmente, como por ejemplo, algunos organismos como lactobacillus bulgaricus, se utiliza bastante en la elaboración de los yogures. Lactobacillus lo que hace es consumir lactosa y producir ácido láctico que termina desestabilizando la red proteica por un cambio en el proceso eléctrico del, del sistema. Es decir, perdón, por un cambio en el pH del sistema. Cuando el pH, cuando empieza a producirse ácido láctico, el pH de la leche empieza a bajar. Baja y desciende y desciende y desciende hasta que baja por debajo del punto cero. Cuando eso sucede, las proteínas se desestabilizan y se deforman. Las micelas se pierden y al perderse, la micela al abrirse un poco, deja de ser soluble y se empieza a coagular. Ese es el proceso que hace que se formen yogures, ¿sí? El kumis, a veces lo pueden hacer así, pero también hay gente que hace kumis agregando limón. Agregar el limón tiene exactamente la misma función que agregar lactobacilos. Desciende el pH. El sabor puede llegar a ser diferente, pero la funcionalidad sobre la estructura es quizá la misma. La estructura y la consistencia del yogur y del kumis es parecida. Y además, estos microorganismos, no solamente, estas bacterias lácticas, no solamente sirven para generar productos como el yogur o el kumis, sino que además son probióticos, ayudan a nuestro microbiota. Aquí tenemos ejemplo de 5 de ellos, que si ustedes miran cualquier interrogativo, ¿sí? Ustedes ven ahí el cosito de probióticos, se van a dar cuenta que están. Y es uno de los organismos más utilizados en la industria, y no solamente en este. También se utiliza para producir ácido láctico, que puede ser utilizado para hacer PLA, que es un plástico de ácido láctico, que es el plástico que se utiliza, por ejemplo, en todas las impresiones 3D. Tenemos hongos, como por ejemplo el penicillium, que son utilizados para la maduración de diferentes quesos. Tenemos, por ejemplo, el penicillium roquefort, que se utiliza en el queso azul, es el que da las manchitas azules al queso azul, y también el, el se llama Penicillium camembert, que es el que se utiliza para la maduración del queso camembert, ambos franceses. Y el penicillium no solamente está en estos quesos súper exóticos y súper raros, sino que nuestro queso paipa, con esto voy a cerrar mi presentación, también se utilizan diferentes microorganismos, entre ellos penicillium, para la maduración de este. El queso paipa es el queso madurado por excelencia en la región de Boyacá, y sí, utiliza los mismos microorganismos, algunos muy parecidos, o por lo menos de la misma especie, de los que utilizan los quesos franceses. Y con eso entonces les voy a dar las gracias a todos ustedes por escucharme, por esta pequeña charla. Y pues nada, o sea, si tienen alguna duda, pueden escribirme en redes h.reyes. Pueden escribirme, pueden hacerme cualquier duda que tengan respecto a esta industria, a esta aplicación de la biotecnología en esta industria. Entonces espero que haya despertado el interés de muchos de ustedes